Sin duda alguna, y por regla general, uno o unos de los personajes más importantes en la vida de cualquier ser humano son los abuelos. Sobra explicar las razones de esta afirmación. Son unos seres maravillosos, repito, por regla general, a quienes generalmente dicho papel les corresponde en una etapa de la vida en el que ya las cosas se ven de una manera distinta, en el que ya se han superado muchas de las obligaciones y en los que, por lo general también, el amor es lo único que mueve la actuación de estas personas, repetimos, de los abuelos. Es por ello que en no pocas ocasiones la gente cuestiona o pregunta cuál es desde el punto de vista jurídico, cuáles son desde el punto de vista jurídico los deberes y los derechos que a los abuelos les corresponden. Ese es entonces el tema del tip legal de esta oportunidad. Vamos a empezar entonces por las cargas. ¿Cuáles son entonces las obligaciones que en principio les corresponden a los abuelos? Digamos que, y también de alguna manera sobre advertirlo, que los primeros y los principales llamados a atender las obligaciones respecto de los menores, de los niños, pues obviamente son los padres. No obstante, cuando estos, por alguna razón o circunstancia, no pueden o no tienen cómo cumplir con las cargas que les corresponden, los abuelos son llamados, en algunos casos, a asumir dichas obligaciones. ¿Cuál sería entonces la principal obligación de los abuelos cuando los padres no pueden o no cumplen con las obligaciones que les corresponden respecto de los hijos? Digamos que la ley les impone a ellos, a los abuelos, entonces, la carga o la obligación de suministrar alimentos en favor de sus nietos. Así lo establece el Código Civil. El Código Civil, en dos normas, consagra entonces que, en el artículo 411, por ejemplo, que en un orden de prevalencia que hay que agotar para efectos del reclamo de alimentos, cuando los padres no asumen esa obligación, los abuelos serían entonces los siguientes llamados a cumplir con dicha carga. Entonces digamos que desde el punto de la vista de las obligaciones que tienen los abuelos, la más importante sería la de asumir la carga alimentaria, repetimos, cuando los padres no lo hacen o no tienen cómo hacerlo. Pero pasemos ahora a las cosas buenas. ¿Cuáles son entonces los derechos que tendrían los abuelos con relación a los nietos? Y aquí queremos llamar la atención sobre una reciente ley, la Ley 2229 del año 2022, que consagró de manera expresa uno de esos derechos. Digamos entonces en principio que los abuelos eventualmente tienen la posibilidad de ejercer la custodia de los nietos, al igual que lo que ocurre con la obligación alimentaria cuando los padres o ninguno de los dos está en posibilidad de asumir el cuidado directo de los hijos. Los abuelos están entonces legitimados para asumir dicha posibilidad, o sea, la custodia, el cuidado directo e inmediato respecto de los niños. Ese cuidado directo e inmediato conlleva obviamente también la facultad de corrección, o sea, en la medida en que a los abuelos se les asigne el cuidado y la custodia directa de los niños, pues también tendrán la posibilidad de educarlos. En segundo lugar, ¿cuál es uno de los derechos más importantes? Y aquí es donde vamos a traer a colación directa la ley que acabamos de indicar, la Ley 2229 del año 2022. Y es el derecho que tienen los abuelos a visitar a sus nietos. Aquí ya no es necesario, como ocurría respecto de los alimentos o de la custodia, que los padres no estén o estén imposibilitados. Aquí, existiendo los padres, ejerciendo los padres el cuidado y custodia de los hijos, los abuelos, por derecho propio, de conformidad con la ley que acabamos de citar, tienen entonces la posibilidad de que se les regulen visitas
respecto de sus nietos. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque, como lo dijimos al principio, los abuelos, por el papel que les corresponde, por la etapa de la vida en la que generalmente asumen este rol, pues son unos seres llamados a brindar y a dar una orientación y una guía y un amor y un cariño muy especial respecto de los hijos. Pero no solo los niños son los que requieren el cariño de los abuelos también entonces tienen la posibilidad de contar y de reclamar el contacto con sus nietos. Así las cosas, abuelos, si por alguna circunstancia no los están dejando acercarse a sus nietos, hagan uso del derecho que les confiere esta ley, la ley 2229 del año 2022, para que un juez les regule el derecho que tienen a visitar a sus nietos. Esperamos que este tip legal haya sido del interés no solo de nietos y abuelos, sino de todas las personas en general.